mi amigo querido, mira, cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, pues ellos reflejaban el carácter del Padre porque andaban diariamente con Él. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios y conservaban esa semejanza porque no se separaban de Él. Solo puede reflejar el carácter de Dios aquel que anda cada día con Dios. Infelizmente el pecado separó al hombre de Dios. Adán y Eva decidieron vivir la vida solos, escogieron su propio camino, creyeron que ese camino era lo mejor que había para ellos y sin embargo encontraron la muerte. Separados de Dios, Adán y Eva perdieron la semejanza con el Padre y se volvieron egoístas y mezquinos. El resultado de todo eso es la muerte lenta a la que estamos condenados. El ser humano desde la entrada del pecado nace para morir. Literalmente, mueren sus sueños, sus planes, su familia, se deteriora físicamente, en fin. Es que la vida, la verdadera vida se encuentra en Dios. Él es la fuente de la vida. Y separados de Dios, pues, solo podemos encontrar la muerte en todos los sentidos. Ahora, ¿hay solución para esta triste situación? Sí, claro que la hay. Y la solución es devolvernos a Dios, regresar a Él, volver a andar con Dios como lo hacían Adán y Eva al principio. Ahora, ese aprender a devolverse a Dios se llama mayordomía. Es el camino de regreso al Padre, es un camino de fe, porque no podemos verlo ni tocarlo, ni oírlo con nuestros oídos físicos, pero podemos andar con Él por la fe. Ahora, en ese sentido de andar con Dios, los discípulos tuvieron un privilegio singular. Ellos sí anduvieron con Cristo personalmente. La sierva de Dios dice al respecto, en el librito Camino a Cristo, lo siguiente: fue así que los primeros discípulos alcanzaron la semejanza con el amante Salvador. Estaban con Él en la casa, en la mesa, en el aposento particular, en el campo. Se unían a Él como los discípulos a su Maestro. Lo miraban como siervos a su Señor. Camino a Cristo, página 52. Pero los profetas y patriarcas en el Antiguo Testamento, y nosotros hoy, solo podemos andar con Dios por la fe. Ya no podemos tocarlo ni mirarlo como lo hacían los discípulos. Mira esta cita inspirada. Veía Enoc a Dios a su lado solamente por fe. Sabía que el Señor estaba allí y se adhería firmemente a los principios de la verdad. También nosotros debemos caminar con Dios. Cuando lo hagamos, nuestro rostro brillará con el resplandor de la presencia divina. Qué cita extraordinaria. Ahora viene la pregunta: ¿y cómo se anda con Dios por la fe? Porque la sierva del Señor dice que podemos andar con Él por la fe, haciendo tres cosas: estudiando la palabra de Dios todos los días, orando en todo tiempo y buscando a una persona y llevándola a Jesús. Por eso el autor de la lección presenta el buscar a Dios en primer lugar como un hábito de todo mayordomo fiel. El mayordomo sabio aprenderá a colocar a Dios en primer lugar, en todo, inclusive en sus actividades diarias. Al comenzar el día, él tiene que decirle: Señor, yo quiero andar contigo. Y para decir eso tiene que separar un determinado tiempo. Comenzar el día con Dios es garantía de una vida victoriosa. Observa este otro consejo del Espíritu de Profecía. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Entonces, la primera característica de un mayordomo es separar tiempo para Dios. ¿Para qué? Para orar, para estudiar la palabra de Dios.
Ahora, otra nota distintiva en la vida del mayordomo fiel es esperar la segunda venida. Esta es la segunda parte de nuestro comentario. Sabes, la venida de Cristo le da un sentido de urgencia a la vida del cristiano. Si tiene una misión en sus manos, la va a cumplir con urgencia. ¿Por qué? Porque cree en la segunda venida de Cristo. Jesús contó una parábola en Lucas 12. Es la parábola del siervo infiel que pensaba que como su señor demoraba en llegar, no llegaría nunca, y comenzó a administrar mal la autoridad y los bienes que su señor le había confiado. Pero el Señor vino y lo encontró desprevenido, y el pobre pasó un mal momento. El mensaje de la parábola es clara: Jesús volverá. Quieras tú o no, estés preparado o no, cuando en la agenda divina se cumpla el día y la hora de la venida de Cristo, Él vendrá para recompensar a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Sus mayordomos fieles, aquellos que aprendieron de nuevo a andar con Dios y que están reflejando su carácter. Por tanto, hoy estamos en el tiempo de espera, y este tiempo precioso, dice el Espíritu de Profecía, no debe ser gastado en devoción abstracta. ¿A qué se llama devoción abstracta? A la devoción que solo se limita a orar, estudiar la Biblia, ayunar, hacer vigilia, pero no incluye el salir y buscar a otro discípulo para Jesús. Es una devoción sin acción. Está a veces llena de especulación este tipo de devoción. Especulación con relación a los eventos finales. Pero esa fascinación por lo que va a suceder no afecta la vida, no la transforma, no cambia el carácter, no prepara a la persona para el encuentro con Jesús. La vida del cristiano hoy debe ser una vida orientada hacia el más allá, no solamente a la esfera de esta vida. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, 1 al 4, algo que me hace pensar y me sacude. Mira lo que dice: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifiesta, entonces también ustedes serán manifestados en Él, con Él en gloria. O sea, la segunda característica del mayordomo fiel es vivir en función de la venida de Cristo y no vivir en función de las cosas de esta tierra. Hoy más que nunca estamos más cerca de la venida de Cristo. No podemos decir va a venir en tal fecha, eso no podemos hacerlo, pero evidentemente estamos viviendo en los últimos tiempos. Otro buen hábito que deben desarrollar los mayordomos fieles es la sabia administración del tiempo. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Es fácil desperdiciar el tiempo, especialmente en nuestros días, con el bendito celular y el internet. Si contabilizaras las horas que gastas viajando sin rumbo en el internet y en las redes sociales, te asustarías. San Pablo dice en Efesios 5, 16 y 17 lo siguiente: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Al mencionar los días malos, Pablo no se refiere solamente a los peligros de los tiempos de violencia, de inmoralidad que vivimos, sino a la fugacidad del tiempo. El tiempo que tenemos para vivir en esta tierra es demasiado corto, querido. Demasiado corto para desperdiciarlo. Piensa, por ejemplo, que solo para dormir tú gastas 1/3 del día, una tercera parte del día. O sea, 8 horas. Eso quiere decir que si vives 75 años habrás gastado 25 años durmiendo, solo durmiendo, sin hacer nada. Pero bueno, por lo menos dormir repone tus fuerzas. Pero ¿y el resto del tiempo que no se usa a veces con sabiduría, que se desperdicia? Entonces, finalmente, ¿cuánto tiempo te queda? Por eso la recomendación de Pablo es: aprovechen bien el tiempo. Y él acrecienta: procuren descubrir la voluntad del Señor.
Yo creo que aquí está el secreto del tiempo bien aprovechado. Descubre cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un plan para cada vida. Nadie vino al mundo sin un propósito. Te digo una cosa, mi amigo, la vida puede no ser la vida ideal que soñaste. Pero a pesar de las dificultades, adversidades y circunstancias problemáticas en las que puedas estar en este momento, el plan divino sigue en pie para tu vida. Trata de descubrirlo y entonces no podrás cruzarte de brazos ni vivir lamentándote. Santiago, hablando de la fugacidad del tiempo, dice en Santiago 4:4, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Qué figura elocuente para mostrar la fugacidad de nuestro tiempo. Por eso el mayordomo sabio debe hacer una agenda diaria donde incluya todas sus actividades, inclusive las horas que está simplemente descansando. Esa agenda le ayudará a observar el tiempo desperdiciado y aprovechar mejor las oportunidades que la vida presenta, porque cuando Cristo venga tendremos que dar cuenta del tiempo que Él nos prestó y que tal vez nosotros lo usamos mal. En la cuarta parte de este comentario hablaremos de la pureza de la mente, del cuerpo y el alma. El ser humano moderno es un ser enfermo, no solo enfermo del cuerpo, sino de la mente y del alma. Pero esto es difícil de entender porque cuando salimos de las manos del Creador reflejábamos su carácter, éramos puros en todo sentido. Físicamente no teníamos enfermedades. Las emociones, el alma, vivían en paz y la mente, pues, trabajaba extraordinariamente y era pura porque reflejábamos el carácter divino. Éramos puros, la misericordia era la base de nuestro carácter y en consecuencia también teníamos un cuerpo sano, libre de cualquier enfermedad. Pero la entrada del pecado lo arruinó todo. Nos separó de Dios y deformó nuestro ser. Hoy, lejos de Dios, el ser humano tiene una mente maliciosa, un corazón egoísta y un cuerpo enfermo. Pero Dios desea restaurar su imagen en nuestro ser. La mayordomía tiene como propósito llevarnos de vuelta a Dios y enseñarnos a vivir con Él en una experiencia maravillosa de compañerismo diario. Solo a través de ese compañerismo tendremos de nuevo salud espiritual y como resultado, pues una mente pura y hábitos saludables que nos ayudarán a conservar un cuerpo sano. La sierva de Dios nos habla de 8 remedios naturales que son el uso de la luz solar, el sabio uso del agua pura, el aire fresco, la alimentación saludable, el trabajo útil, el ejercicio físico, el reposo necesario, el equilibrio en todo y la confianza en Dios. Llegamos ahora al fin de este estudio, hablando del equilibrio, temperancia, autodisciplina o como tú lo quieras llamar. Yo le llamaría sabiduría y lo voy a explicar. La palabra griega para dominio propio o autodisciplina en griego es enkrateia. Pero Pablo en 2 a Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este es el único versículo de la Biblia donde la expresión dominio propio no es encrateia, sino sofronismos, e implica la capacidad de hacer lo que hay que hacer con una mente equilibrada y sana que no se desvía de los caminos de Dios. Esa mente equilibrada solo la puede dar Dios. Y la Biblia dice que si alguien tiene falta de sabiduría, debe pedírsela a Dios. Esa mente, sofronismos, puede ayudarnos a distinguir entre lo bueno y lo malo, a entender las situaciones más difíciles de la vida y soportar en forma tranquila y humilde
las presiones y las distracciones que el diablo presente. Daniel procuró hacer lo correcto a pesar de que los leones se lo querían devorar o lo amenazaban. A diferencia de Sansón, que vive una vida de autocomplacencia. Daniel tuvo sofronismos, o sea, sabiduría para tomar decisiones. Sansón no. José procuró hacer lo que era correcto en la casa de Potifar, en contraste con Salomón, que adoró a otros dioses. José tuvo sofronismos, sabiduría para decidir. Salomón no. Pero es interesante porque cuando Dios se le presentó a Salomón y le ofreció que le daría lo que él pidiera, Salomón pidió sabiduría, en hebreo yokmaj, lo que sería sofronismos en griego. Pero después Salomón lo perdió. Dios se lo dio al comienzo, pero él lo perdió. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios, que es la fuente del verdadero dominio propio. Ahora observa esta cita inspirada. El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que deseen una santidad perfecta en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Los apetitos y las pasiones deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de capacitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Eso está en Deseado de todas las gentes, página 71. En resumen, querido, cuando salimos de las manos de Dios, reflejábamos el carácter de Dios, y ese carácter estaba presente en Adán y Eva porque ellos andaban con Dios. Se separaron, perdieron el carácter de Dios. Entraron a caminar en el camino de la muerte, se separaron de la vida. El carácter de ellos pasó a ser un remedo, una caricatura grotesca del carácter de Dios. Nosotros ya venimos al mundo así, egoístas por naturaleza. Nos convertimos, pero la naturaleza está dentro de nosotros. Nos bautizamos, aceptamos a Cristo, todo bien, pero la naturaleza está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Jesús. Tenemos que aprender a caminar de nuevo con Dios. ¿Y qué cosa es caminar con Dios? Tenemos que aprender a estudiar la Biblia todos los días, a orar todos los días y a buscar una persona para Cristo. Y cuando hacemos eso, estamos andando con Dios. Y cuando volvemos a andar con Dios, volvemos a reflejar su carácter. Por eso el mayordomo tiene características. Coloca a Dios en primer lugar para todo lo que hace. Vive en función de la venida de Cristo. Tiene un cuerpo, una mente sanos, puros. Tiene dominio propio, que no es simplemente hacer fuerza humana, porque eso sería humanismo. Es sabiduría, sofronismos, diferente de encrateia, que es hacer fuerza. Es sofronismos, es sabiduría. Y la fuente de sabiduría es Dios. Tienes que buscar a Dios y Él te va a ayudar. Te va a dar la sabiduría para tomar las decisiones correctas, para no entrar en el camino del pecado, para no hacer tonterías en la vida que después te traen dolor, que hieren tu corazón, destruyen tu familia. Tú eres precioso, querido, eres precioso para Dios. Él te ama, Él quiere traerte de vuelta, Él quiere enseñarte a andar de nuevo con Él. Pero es que nosotros somos como caballitos chúcaros que queremos andar por nuestros caminos, hacer lo que queremos. Y Dios vive llamándonos y llamándonos. Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Este es el momento para decirle, Señor, yo quiero andar en tus caminos. Yo quiero devolverme a ti. Yo quiero entregarme a ti con todo, con mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mis emociones, mi ser entero, mis posesiones, mi tiempo, todo. Yo quiero andar contigo. Yo quiero vivir contigo aquí porque quiero vivir contigo en la eternidad. Que Dios te bendiga.